Y después, tenemos, qué sé yo, el modelo de ProSci, quizás unos conocen, es una consultora internacional que se dedica a gestionar cambios y a hacer consultoría. Y de esa manera, bueno, tenemos algunos otros modelos más. Entonces, hoy vamos a tratar de ver un resumen, pero mínimo, o sea, un recordatorio de qué se trata eso, como disparador para empezar a decir, bueno, ¿qué les pasó a ustedes en los proyectos de ustedes? ¿O les llama la atención algo de lo que se menciona en esos modelos? Así que bueno, dejo mi introducción y le doy paso a Iván, que es el co-líder de esta comunidad de interés. Gracias. Hola a todos. Presento, mi nombre es Iván, tengo 30 años y me desempeño como Scrum Master en una organización de transformación digital. Eh, bueno, como decía Ángel, por ahí pensaba en hablar un poco del libro de John Kotter. Supongo que varios lo conocen o lo han sentido nombrar. A mí me lo pasó acá el querido Ángel, forma de profesor. Eh, bueno, para presentar un poco, si no conocen quién es Kotter, por ahí tiene un libro que se llama así, El líder del cambio. Eh, Está basado en un estudio de 15 años, o sea que considero que es más científico también, o tiene bastante argumento. eh, y por eso a mí me llamó la atención o creo que vale la pena leerlo o tenerlo en cuenta al menos. Eh, Kotel por ahí lo que plantea en resumen es que o intenta responder la pregunta de por qué las empresas fracasan. Eh, Creo que dice textualmente que siempre el aspecto negativo del cambio está presente y va a existir, pero el problema es que son demasiadas o muy frecuentes las situaciones en que ese cambio produce por ahí demasiadas situaciones malas o- o de por ahí de que los recursos se administran de forma muy negativa o de muy mala manera. Entonces aparecen, no sé, momentos de frustración, momentos de agotamiento en los proyectos o hasta mismo recursos o empleados atemorizados, ¿no? Entonces, lo que por ahí Kotter dice es que hasta cierto punto parece inevitable, ¿sí? Pero hay muchos errores por ahí o parámetros que se repiten en intentos de cambio en las organizaciones que sí se pueden evitar. Entonces, creo que el libro por ahí tiene dos puntos como base o virtudes, bases, que son establecer un parámetro o establecer una lista de errores comunes eh, y el famoso sistema de 8 etapas para dar origen al cambio fundamental. Entonces, los 8 puntos por ahí serían infundir el sentido de premura. Se los leo rápido y después discutimos eh, juntos. Infundir el sentido de premura. Segundo, dar origen a la coalición orientadora. 3, desarrollar una visión y una estrategia. 4, comunicar la visión de cambio. 5, facultar una base amplia para la acción. 6, generar triunfos a corto plazo. 7, consolidar las ganancias y generar más cambios. Y 8, arraigar los nuevos enfoques en la cultura. Eh, Veo ahí algunos andan tomando nota. Si quieren, después los pasamos por escrito como para que lo tengan. Por ahí creo que todos han pasado, y si no han pasado en el ámbito laboral, capaz que en la propia vida, ¿no? Eh, Esto del sentido de premura que habla Cote. Eh, no sé, desde mi punto de vista, sí es verdad que por ahí en nuestra organización o en el
el ámbito de trabajo, es difícil establecer o que nuestros compañeros estén alerta a ciertas cuestiones sin por ahí ser demasiado, no sé, negativo o por ahí generar una expectativa mala, ¿no? Por ahí desalentadora. Entonces, pero a la vez también creo que cometemos el error de ir al otro extremo eh, y ser demasiado alentadores y hasta por ahí desvirtuar esa realidad. Entonces, creo que el problema que estamos teniendo puede ser no estar encontrando el equilibrio entre lo que hay que hacer y el exceso de positivismo. Entonces, no sé si alguno ahí tiene algún ejemplo un poco más concreto de que involucre este proceso de 8 etapas. Y se Sí, anime. no, a ver, lo que me gustaría es preguntarle a la gente en los proyectos que trabajan o en las actividades que están haciendo, en donde seguramente deben tener actividades asimilables a proyectos. En una de esas, ahí uno dice, bueno, sí, más o menos seguimos una secuencia lógica que parece eso, de los 8 pasos, o no. Eh, por ejemplo, el otro día me tocó, estaba hablando con el jefe de sistemas de una empresa y estaba justamente incorporando una nueva plataforma para lo que es la gestión de la parte de producción. Entonces le empecé a preguntar, che, ¿cómo hicieron toda la parte de, ya ni siquiera de gestión del cambio, sino de gestión de involucrados? Eso, qué sé yo, como personas que están en sistemas y que están manejando proyectos, lo deberían estar teniendo en cuenta. Y ahí me miró y me dijo, les pasamos el instructivo, les dimos capacitación y qué sé yo. Entonces, la gestión del cambio quizás no estuvo demasiado pensada en ese caso. Y después tenemos problemas de atención. Entonces, no sé, seguramente cada uno debe tener alguna implementación, algún proyecto que hizo y diga, no, mira, acá seguimos una cantidad de pasos como para evitar este problema. Entonces, no sé si alguno anduvo con ese tipo de cosas por ahí. Nico, vos tenés algo. Sí, para acá acaso tengo algo. Después de 28 años, ¿sabés los cambios que tuvimos? No, yo lo que veo, ahora todas las normas, ISO 9000, 14000, la cual yo soy auditor interno, hace un par de años incorporaron la de la consulta, un punto de consulta a la gente. Yo creo que tiene que ver con eso, justo lo que estás diciendo, que en los proyectos lo que menos hacen es consultar al usuario final. Cuando yo hablo de usuario final, estoy hablando de producción, en el caso que yo estoy metido, y todo esto que vos decís, la liga producción siempre, o mantenimiento, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que en la anterior, yo valoré mucho algo que dijeron en la anterior charlas que tuvimos, que era los estados de compromiso según el que iba haciendo el proyecto. Por ejemplo, que eso veo que pasa siempre. Y lo recuerdo que era así. El que está haciendo el proyecto está remotivado y es como que está Sí, lo que decía mi amigo acá, que está muy positivo, porque es el dueño del proyecto o el que está trabajando en eso. Cuando se lo pasan al jefe de producción, ¿sí? Que tiene una línea a cargo, y más o menos porque, bueno, no sabe bien todas las cosas, pero bueno, lo tiene que pasar. El último que se entera y el menos comprometido y el más reacio, porque ven que están trabajando hace una bocha, el operador o el de campo o el que tiene la línea. Entonces ese es el que menos comprometido está
el que más reacio está a adquirirlo, y el que está la otra parte que dijo mi amigo, que es el más pesimista, pero porque no conoce todo lo que venían haciendo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? En todos los proyectos durante estos 28 años son así. Cuando le entregan llave en mano, en serio, a alguien dice, pero ¿y esto? O a veces ven que están cavando las bases para poner una cinta, y dice, ¿y esto? No, porque estamos trabajando, porque entonces vos la pala no va para acá, el chip lo transportamos allá. A mí me parece que falla esa parte que le hablamos la otra vez. O sea, Sí, los pasos no los sé, sí. los pasos esos que nombraron, pero sí sé los pasos que se hacen en un proyecto y que para mí es de comunicación. Y ahí están los estados anímicos que hablaron recién, de que de uno de muy copado a otro que esto es una porquería, ¿no? Esa es mi opinión en todos los proyectos. Sí. Ahora estamos con un proyecto de cambio, no sé si te enteraste hoy, de QDA, o sea, de los datos del laboratorio, que vino de Austria, vinieron 2 pindonguin de Austria, y están ellos a los operadores diciéndole, los operadores, mira, así, primero que ni saben inglés. Hay con un traductor que está en net, y le está diciendo, no, tenés que cambiar así, así, ¿cuándo? Hoy empezar. El tipo tiene un montón de día a día la calidad de todo esto y le cambian de un día para otro. Ni sabía que le iban a cambiar. Ahora, yo sí sabía que iba a cambiar eso, porque estaba involucrado, mira. El otro también, todos, había mucha gente que sabía de eso, pero el tipo que tiene que ejecutar y que tiene que cambiar los datos y que se enteró, hoy se enteraron, hoy. Con 2 austríacos así que no saben, que encima hablan en alemán y austríaco. Entonces yo veo eso en todos los proyectos que tuvimos. Ya por ahí, Nada más. Nico, Bueno, escuchándote, que decías que justamente, ese, no sabías la teoría, pero en realidad sí la sabes, solo capaz no te sabes los nombres. Claro. En 2 minutos nombraste, creo, si no me equivoco, ahí Ángel me corregirá, pero 4 pasos. Primero, dar origen, ¿no?, a la coalición orientadora. Digo, formar el grupo que tenga el poder suficiente, digamos, como para dirigir ese cambio. Después desarrollar, este es el tercer punto, ¿no? Desarrollar la visión y una estrategia de ese cambio y cómo llevarlo a cabo. No caerle al operador un día y decirle, che, arrancamos hoy. Claro. Y cuarto es eso mismo que decías vos, comunicar la visión del cambio. Entonces digo, no te la sabes de memoria, pero la ves todos los días. La vivimos en carne propia. Está perfecto. Gracias, Nico. No, Bueno. y es así. Yo creo que el problema principal que hay es, Kotter debe haber escrito, no sé, ese libro, ¿cuánto? Hace 30 años. Sí, Y era 1995. bestseller. Entonces vos decís, son cosas que parecen medio... ¿Eh? 1995, digo, que es el libro. Sí, ¿ves? Entonces, y ya era bestseller en esa época. Entonces vos decís, ¿qué nos faltó para incorporar un montón de cosas, o en muchos casos en el trabajo diario, y que parecen obvias, pero que no se están haciendo? Y así varias. Entonces, creo que bueno, ese es un tema para tener conciencia. No sé si alguno más quiere aportar algún ejemplo, si tiene uno positivo mejor, pero... ¿Puedo compartir una reflexión? Sí, obvio, Pedro, adelante. Más bien de entendimiento teórico. No me parecen pasos, los 8, sino, digamos, como checklists estáticos. O sea, no creo que exista un paso que se arranque y se termine, sino que es algo que uno tiene que estar todo el tiempo pendiente sobre eso, y es algo dinámico. De hecho, tiene que ocurrir antes de que existe el cambio, cuando se genera la necesidad de cambio, por ejemplo. Cuando uno va hablando con los interesados para ver en qué va a consistir el cambio y cómo tiene que impactar. O sea, digamos, si uno lo piensa como que hay que seguir estos pasos, uno se va a equivocar, pero si uno lo piensa como que son 8 áreas que uno tiene que tener en cuenta desde el principio al final, desde en el proyecto, cómo tiene que impactar y cuál va a ser el cambio que hay que generar y hacer que toda esa transición sea positiva, yo creo que nos pone más en otra mentalidad más correcta.
Sí, correcto. Yo creo también que la gestión del cambio está desde antes del proyecto y continúa aún después del cierre del proyecto. Es algo que está muy de manera por encima, abarca, está fuera del proyecto. El proyecto está dentro de la gestión. Entonces sí, también comparto tu punto de vista, Pedro. Creo que es bueno tener cada uno de esos pasos, pero saberlos aplicar según la realidad, teniendo en cuenta que estamos en proyectos que son y trabajando con gente. Entonces estamos en una montaña rusa. Estamos acá, pues estamos abajo. Listo. Cuando Nico hablaba del ejemplo, por ejemplo, de la cinta que estaban instalando al lado del operador, en realidad yo creo que ahí no es que falló la comunicación, falló involucrar al principal interesado, que era el que iba a manejar la cinta. O sea, es como que falló integrar al usuario. Sí, sí, tal cual. Lo que pasa que en la mayoría de los proyectos, la gente, o sea, ni siquiera se le comunica. A ver, es como todo. Entre los operadores hay algunos, porque tampoco puedo decir esto porque si no van a decir, che, ¿dónde están trabajando? Hay gente que, che, sí, sé que están poniendo una cinta, ¿por qué? Porque esto, para menos hora de pala, porque vamos con la Volvo, que bueno, y hay otro que dice, che, me encajaron una cinta acá, no sé para qué. Pero más allá de eso, alguno como yo le puede explicar, ir a sala de control, tomar un mate y decir, che, ¿vieron la cinta? No, no vimos. Bueno, es para esto. Siempre hay algún mensajero que puede hacer, pero está desprolijo, porque si no voy yo, al tipo le meten la cinta y capaz que no lo comunicaron. Pero esto es de una escuela vieja, que es como que ingeniería, y pues, disculpen si le pego a alguno, o mantenimiento, tienen la solución, pero en un lugar de ingeniería, no en el Gemba, no bajó con el operador y le dijo, che, la cinta de 60, de esto. O sea, es la consulta un poco de la experiencia, para mí, con tantos años de operación, de lo que, hoy hablamos, Ángel, un poco, qué vos querés para solucionar los problemas que vos tenés. Entonces, es un poco eso, tiene que ver más con la comunicación del proyecto, me parece que es lo que hablamos la otra vez, ¿no? Pero bueno, Sí. Yo lo que veo es que el que hace el proyecto sí tiene todo eso, está muy motivado, pero después faltan los pasos, porque acuérdense que es una cadena, ¿no? Del jefe de línea, que es un poquito más porque está interesado, y el jefe de línea va a decir, bueno, pero ¿y esto qué me va a hacer a mí? No, es porque obsolescencia y porque, bueno, pero ¿me suma más metros cúbicos? ¿No me suma? Cada uno empieza a tener distintos intereses del proyecto, ¿sí? Y el operador, el interés que tiene, que no le rompa la bola y que sea mejor y que pueda trabajar tranquilo y que no tenga que ir a limpiar esa cinta porque en la unión de la cinta se le junta mugre. O sea, cada uno, no sé si me explico, tiene su interés en el proyecto, o sea, ¿qué es lo que le va a afectar? ¿Sí? Entonces, no lo tenemos, un conjunto de tirar en un pizarrón y decir, bueno, vamos a hacer esto, como digamos, no quiero decir un FODA, porque no vamos a hacer un FODA para una cinta, pero a cada integrante, ¿qué beneficio tiene? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué checklist va a tener que hacer? O sea, cada una de esas cosas. Eso no pasa. Por lo menos no pasa, ya sea en cualquier cosa, ¿no? En el mantenimiento, como hablábamos, una cinta nueva, lo que sea, o en como estamos haciendo ahora, un cambio de software y de métodos de carga del sistema de calidad, ¿no? Es como llave en mano. Tomá, usa esto es así, tomá acá tenés instructivo y a trabajar. Sí. No, yendo un poco a lo que estás mencionando y lo que mencionó antes también Sergio y antes Pedro. El ejemplo que trajiste va justamente con el tema ese de que habíamos hablado en la reunión anterior, que era el tema de la madurez o el ciclo de evolución durante un cambio. Entonces, lo que habíamos dicho era, bueno, cada uno va tardando en aceptar el cambio hasta que, bueno, lo va practicando, va siendo hábil y es como que lo vas madurando. Entonces llega un momento en que lo asumís y te parece perfecto. Y es lo que decíamos, uno quizás, el que es el líder de proyecto, la tiene re clara porque ya pasó por todo eso. El jefe al que le dijeron,
está por la mitad, está viendo cómo lo va piloteando, y después llega el supervisor, y cuando llega el operario, es lo que vos decís, le caen los dos austríacos encima el día que se entera. Entonces, está en un grado de maduración inicial, que es el de me entero con la implementación, mientras que el otro está acá, ya pasó por toda esa transición, y lo que está esperando es cómo sacar los resultados. Entonces, eso existe en lo que es gestión de proyectos, sin ir a gestión de cambio, porque está todo el tema de gestión de involucrados. Se supone que cuando empezamos un proyecto, tenemos que hacer al inicio el listado de todos los involucrados. Y entonces, sí, uno pondría el equipo que va a hacer la implementación, son estos dos austríacos, más el líder del proyecto local, más el jefe de producción, más este, y seguramente en la lista tendría que estar el operario que es el que ejecuta el proceso, ¿no? Y ahí tendrían que haber estudiado antes de empezar el proyecto, antes de comprar el pasaje a los austríacos y todo eso, ¿cuándo le avisaban a este pobre tipo? ¿Y cómo? Entonces, y a cada uno de los que está en el medio. Entonces, eso ya, viste, sin ir a lo básico de gestión del cambio, antes que eso, en gestión de proyectos, debería estar la parte de manejo de involucrados, que fue ya un cambio introducido hace un tiempo en todo lo que es gestión de proyectos. Me imagino que, no sé, algunos Sergio o algunos Pedro también deben haber pasado por eso. Sí, involucrados, la que tiene involucrados, digamos, Iván, hay ¿andás por ahí? Hay proyectos donde al involucrar a la gente se nota la diferencia. Ángel, creo que te deslizaste, pero sí, Sergio, te escuchamos bien. No, pero te decía que en varios proyectos donde pudimos involucrar a la gente, la diferencia se nota porque todos se sienten partícipes y el proyecto fluye distinto, eso sin lugar a dudas. Sí, así es. Así que bueno, yo creo que sobre este tema, bueno, nos fuimos un poco de Kotter, pero bueno, creo que está bueno. Y tener justamente, volvimos un paso más hacia atrás, hacia algo un poco más básico, que era decir, bueno, che, ¿y cuál es la gestión de involucrados en el proyecto? Pero sí, creo que es importante y hay que tenerlo en cuenta en la lista de cosas a hacer. Bueno, ahí veo, Julio, estás preparándote para tirar el segundo tema. Sí, ya venimos justo por la mitad del tiempo, así que sí sería bueno, así no se nos queda en el tintero. Cualquier cosa comentamos al final, después si quedó algo. Hola, sí, ya aquí tengo Julio. preparada la presentación. Voy a tratar de que sea lo más rápido posible. La propuesta, bueno, me presento, mi nombre es Julio Mario Picciotti, soy colombiano, es decir, vivo en Buenos Aires desde hace poco. Trabajaba como jurídico del Departamento Nacional de Planeación y hacíamos dentro de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control a los proyectos que se ejecutan con recursos de regalías en Colombia. Entonces, la gestión del cambio en proyectos públicos, yo creo que no se gestiona el cambio. Hay unas actividades que le pegan a la gestión. Siempre hacíamos actividades de control social. Esas actividades inician desde la formulación de los proyectos, continúan durante la ejecución y aún después del cierre de los proyectos. Esas actividades buscan tener la percepción de los beneficiarios y también, obviamente, enseñar el proyecto. Bueno, para entrar en materia, voy a poner modo presentación.
queremos plantear esta pregunta: ¿cómo gestionar el cambio en proyectos predictivos y adaptativos? Partiendo de la gestión del cambio organizacional como está establecida en el PMBOK del PMI. Entonces, la propuesta de la agenda es revisar la definición, hacer una breve introducción, revisar la definición del PMBOK 7, revisar lo que dice David Brosh, quien es un PMP también argentino, en su libro Project Management, revisar lo que establece también Pablo Sarbo en su libro Agilidad Organizacional, también PMP argentino, profesor también de la maestría que estoy cursando en la UBA, que es la maestría en dirección de proyectos estratégicos e innovadores. Y el artículo de la revista Harvard Business Review que toca explica cuáles son los enfoques de cambios que han servido y cuáles no han servido. Y una breve conclusión. Entonces, en la introducción estamos en un entorno empresarial actual, el cual se caracteriza por cambios rápidos y constantes, lo que exige a las organizaciones la capacidad de adaptarse y responder de manera eficaz. La gestión del cambio organizacional juega un papel fundamental en este escenario, ya que permite a las organizaciones implementar transformaciones necesarias. Aquí en esta diapositiva vemos, es tomada del libro de David Brosh, y partimos de que las organizaciones normalmente no gestionan el cambio y no deben tenerlas como un qué bueno tenerlo, lo llaman nice to have, sino como un deber, el must. La gestión del cambio es necesaria para que los proyectos cumplan con las expectativas de los stakeholders, para que se gestione en el tiempo y en el costo establecido, y esa es la visión que tenemos. Les leo en principio la definición que tiene el PMBOK en su 7ª edición. Dice: la gestión del cambio, la gestión o habilitación de cambios es un enfoque integral, cíclico y estructurado para la transición de individuos, grupos y organizaciones desde un estado actual a un estado futuro en el que se concretizan los beneficios deseados. Diferente del control de cambios del proyecto, que es un proceso por medio del cual se identifican y documentan las modificaciones de documentos, entregables o líneas de base asociados con el proyecto y luego se aprueban o se rechazan. Aquí ya partimos de algo, y es que la gestión del cambio organizacional en sí es una disciplina, distinto a el control de cambio, que es una herramienta que tenemos dentro de la gestión de proyectos. Entonces, entonces nos dice que el foco debe estar en el equipo del cambio y debemos buscar responder a estas preguntas. ¿Cómo lograr que la gente apoye el cambio? ¿Cómo lograr que la gente tenga un buen performance en la operación de cambio que se requiere implementar? Ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con el performance. Pero también creemos que se deben responder otras preguntas: ¿cómo evitar que la gente rechace el cambio y se resista a él? ¿Cómo lograr que la gente apoye y se comprometa con el cambio? ¿Cómo lograr que la población afectada evolucione positivamente respecto a su opinión y postura frente al cambio? Y para aquí, David Brosh utiliza dos instrumentos de gestión del cambio, y es el plan de comunicación. Ahorita Nico nos hablaba mucho de la comunicación y de los problemas de comunicación en esta gestión del cambio, y el segundo es el plan de desempeño de la gente. El plan de desempeño, por su parte, tiene como objetivo asegurar el alistamiento de la organización para implementar el cambio. Esto es, que el cambio no provoque una situación disruptiva en una operación de la compañía y por el contrario contribuya a que la gente tenga un buen performance en el uso del nuevo modelo. Y la comunicación es comunicar a todos los que deben recibir comunicación, con los mensajes adecuados, a través de los canales adecuados, en el momento adecuado, por la persona adecuada. Todo esto contribuye a que la gente se informe, entienda, participe
Y finalmente se comprometa con el cambio. Por eso rescato la intervención de Pedro, es un tema dinámico y hay que verlo de esa manera. ¿Y por qué es tan importante la comunicación? La experiencia que nos ha dicho que en caso de que una empresa deba perjudicar a un personal, por ejemplo, para optimizar los costos por razones de mercado, los resultados en el comportamiento de la gente por la ausencia del cambio se notan, por la ausencia de la comunicación se notan. Entonces, así lo que se deba comunicar perjudica al personal, lo mejor es comunicarlo. Y eso creo que lo podemos ver o lo hemos sentido nosotros también como trabajadores, ¿no? El siguiente, el plan de desempeño, el cual es el que se vincula con la estrategia y con los instrumentos de reconversión requeridos por el proyecto, tanto en cuanto a los puestos de trabajo como a las personas que los ocupan. ¿A qué me refiero con reconversión? Es con ese cambio que se debe generar con ocasión del proyecto. Entonces, esta reconversión debe asegurar la adecuada performance de la gente en el nuevo modelo a implementar. Y aquí entonces entramos al performance que les venía comentando. ¿Cuál es el contenido del performance de la gente? El conocimiento, la motivación y la infraestructura. Entonces, la gente debe saber cómo realizar su trabajo y para ello debe tener el conocimiento y las habilidades requeridas. Estos mecanismos pueden ser tan simples como los tradicionales, capacitación presencial o recurrir a otros más complejos como los web-based training o simuladores basados en tecnología, por ejemplo. Conocimiento. Motivación. Esta está asociada con el compromiso. Y la adhesión al cambio y la confianza en él producen estos resultados y el plan de comunicación es el instrumento para lograr esa motivación. Y la infraestructura es que deben contar con la infraestructura requerida para ese puesto de trabajo. En esto se incluyen los elementos físicos y virtuales necesarios para adquirir ese conocimiento, para afrontar ese cambio. Por ejemplo, si una empresa busca que todo punto de contacto con el cliente sea aprovechado como una oportunidad de venta, entonces un operador de call center que recibe consultas debe disponer de un software que lo oriente a esa intención. Sería un ejemplo en este caso. Entonces, tenemos, a partir de David Bros, tenemos dos herramientas que se deben implementar y es la gestión de la comunicación y el plan de desempeño, ¿verdad? Pero eso debe tener un performance en la gente. Entonces, ahora les muestro una diapositiva que nos dice cómo es el cambio cuando hay un nuevo proyecto, cuando hay un nuevo cambio. Vemos una flecha que nos muestra previo al cambio, durante el cambio y posterior al cambio. Entonces, aquí vemos un gráfico que ilustra cómo se ven los niveles de performance de los que le hablaba, con los que trabaja la compañía sobre la base del modelo anterior. Y vemos cómo la implementación de un nuevo modelo genera un pico. Ahí hay la caída con el tiempo, que con el tiempo se va recuperando y después se empieza a sentir ese cambio y empieza a subir y continúa. ¿Cuál es la idea de la gestión del cambio? Que esa caída no se dé. Y por eso pasamos al plan de desempeño. Es que previo al cambio tengamos, y ese es el desafío del plan de desempeño, que es evitar la caída del performance en el inicio de la implementación del nuevo modelo. De modo que no afecte la operación de la compañía y así reducir los plazos para alcanzar los resultados esperados en relación con el proyecto de cambio. Vemos que enseguida continúa subiendo después de la implementación del plan de desempeño y no tenemos esa caída abrupta que puede perjudicar pues la operación de la compañía. Yo aquí les traigo, aquí mismo quiero hablarles de un porcentaje que encontré en la encuesta, en los estudios que hace el PMI, se llama de Pulsos Professional.
del 2014 y nos dice, y me parece que es un dato importante, porque nos dice que el 56% de los proyectos que fracasan no cumplen con sus objetivos debido a comunicaciones ineficaces. Y lo traemos a colación porque la comunicación es un elemento fundamental en la gestión del cambio. Entonces, ahí partimos de que ya tener un problema de comunicación en los proyectos, el 56% de esos proyectos no han conseguido cumplir con los objetivos. Después les hablo de Pablo Sarbo, también PMP, y en su libro Agilidad Organizacional nos habla de otra forma de abordar ese cambio. Y él propone la célula transformacional. ¿Qué es lo que la célula busca? Ser un laboratorio de aplicación de agilidad. ¿Y qué es lo que dice? Que se debe crear un equipo llamado célula transformacional dedicado a la escucha y a la acción. Y este equipo aplica sobre sí mismo el mindset, o sea, la mentalidad de ese cambio, y se trabaja a través de un marco de trabajo ágil, a través del cual se diseña la transformación y luego se replica el resto de la organización. Entonces es como hacer un pequeño grupo llamado célula transformacional y en él aplicar esa gestión de cambio, tenerlo interiorizado, tener el mindset de ese cambio que se va a generar y a partir de ellos ir y penetrar al resto de la organización y así continuar el cambio. Yo lo veo muy, que puede ser muy una buena opción si estamos hablando de proyectos adaptativos, donde no tenemos definido cuál es el alcance del proyecto, donde no sabemos quiénes son todos los interesados y donde el cambio no está planificado ni siquiera y debe ir implementándose poco a poco durante la ejecución del proyecto. Aquí él busca darnos también respuesta a unas preguntas. ¿Cuáles son los elementos claves de esta implementación? Dice que esta célula es, como la llama el autor, la madre masa, que luego impregna el resto a través de un enfoque de agilidad. Los miembros de la célula se comprometen a una nueva comunicación basada en la transparencia, es decir, sin dobleces. Concretamente, la célula comienza a reunirse para clarificar su propósito, se autoimpone objetivos, fechas de iteración y una primera fecha límite para el gran paso de la transformación. La segunda pregunta es, ¿qué aprendizaje tiene el autor con experiencias anteriores? Y nos dice, en este punto es esencial el rol del consultor externo y tiene un doble desafío, actuar como Scrum Master o rol similar, ordenando a través del marco de trabajo ágil el funcionamiento de la célula y colaborando con la planificación y las preguntas apropiadas para los desafíos de la célula. Entonces, este consultor externo aporta experiencias enriquecedoras y conocimientos de otras gestiones de cambio. Creo que eso hace Ángel también. ¿Cuál es el impacto con su implementación? Saber que repensar una organización dará como resultado un entregable imperfecto siempre. Como todo sistema abierto, está expuesto a la volatilidad y la complejidad del contexto. Por lo tanto, ningún diseño abarcará todos los aspectos implicados. El impacto es que la célula brinda versiones imperfectas de la implementación y del cambio de cultura que necesita transitar. Sin embargo, que sea imperfecta no significa que no sean útiles ni valiosas, sino que hay que refinarlas incorporando feedbacks. Listo. Eso con respecto a lo que encontramos en ese libro. Yo aquí traigo una diapositiva que me dio, pues, creo que es muy real, aunque es una caricatura, que nos dice allá Elisa Mindset. Entonces, nos muestra el plan que siempre tenemos en los proyectos, cómo lo planificamos y sabemos que eso nunca resulta ser. Y tenemos lo que es la realidad. Vemos cómo va caminando, va manejando la niña de la bicicleta y cómo puede caer, cómo hay que tratar de ir sorteando cada uno de esos pasos.
Entonces, esta diapositiva nos ilustra cómo son en realidad los planes durante la ejecución de los proyectos, al igual que durante la gestión de cambio, y cómo se comportan en realidad, por lo cual se invita a tener una mentalidad ágil que logre adaptarse a los cambios. Y para finalizar, aterrizamos en el artículo de la revista Harvard Business Review. Este artículo nos muestra, por la traducción, nos muestra cuáles son las formas de cambio más que más resultados dan. Los autores hablan de 4 formas, pero estas 2 primeras, que es el cambio de directiva, es la segunda, que es el cambio autoensamblado, dicen que no da resultado. Pero bueno, ¿en qué consisten estas formas de cambio? Dice, el cambio de directiva, dice, la alta dirección prescribe una serie de pasos, recetas estrictamente controlados, quienes son los únicos que deciden la dirección del cambio, el qué, y la forma de llegar a él, el cómo. Existe un control estricto sobre lo que se debe hacer, el cambio se dirige a través de programas ordenados y se exige la aceptación. Vemos el caso, Nico, de que llegan con el manual y el cambio fue aceptado obligatoriamente, no hubo una gestión adicional, sino que aquí está, este es el cambio de directiva. Entonces dice, hay un desarrollo de capacidad mínimo y las comunicaciones están de modo de transición unidireccional. La mentalidad predominante del líder es, puedo gestionar el cambio. La segunda, que es de las que no han dado resultados, es el cambio autoensamblado. Si bien la alta dirección tiene una definición clara de la dirección del cambio, la implementación se delega en gran medida a la dirección local. En este enfoque verá una proliferación de herramientas, plantillas, talleres para iniciar el cambio, y aunque estas actividades se siguen de cerca, se pasa por alto su impacto. Puede haber algún desarrollo de capacidad mínimo dirigido por los proveedores de herramientas, por ejemplo, una oficina central de gestión de programas. Y la mentalidad predominante del líder es lanzar lo suficiente y algo se mantendrá, algo queda. Entonces no ha sido efectivo tampoco. Nos basamos en las dos que se han dado resultados, según los autores, y es el cambio magistral y el cambio emergente. Entonces, y en base a eso hacemos una propuesta de cómo gestionar el cambio si estamos enfrente de un proyecto que tiene un ciclo de vida predictivo, o en cambio o enfrente de un proyecto que tiene un ciclo de vida adaptativo. Entonces, si el proyecto que se está desarrollando es predictivo, se recomienda aplicar el cambio magistral. ¿En qué consiste este cambio magistral? Es en el cual la dirección del cambio, la dirección del cambio viene de la alta dirección sobre toda la empresa. En este se da a los colaboradores la libertad de implementar lo que a su criterio les parezca y los apoya a desarrollar las capacidades necesarias para afrontarlo. Se establecen redes formales y coordinadas para difundir el aprendizaje, y la mentalidad predominante del líder es, confío en mi gente para resolver las cosas conmigo. O sea, hay un acompañamiento. Y en caso de que nos encontremos en un proyecto que tenga un ciclo de vida adaptativo, en el que no, por ejemplo, no conozcamos el alcance del proyecto, que no conozcamos quiénes son todos los stakeholders, se propone que se aplique el cambio emergente, en el cual hay ausencia de reglas duras y no se tiene planificado el cambio. Por el contrario, se permite a los colaboradores que experimenten y aprendan. Eso sí, teniendo unos puntos críticos fijados por los líderes. El cambio se mueve paso a paso y los líderes se mantienen alertas y receptivos a los cambios dinámicos en el entorno. Entonces, en base a este artículo hicimos esta propuesta. ¿Ustedes creen que que la gestión del cambio puede diferenciarse dependiendo del tipo de proyectos, o la gestión del cambio se debe aplicar
indistintamente, la estrategia cambia, etcétera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se ha hecho alguna vez? Se podría dar resultado algo así. Como conclusión tenemos que no abordar la gestión del cambio como una necesidad para el éxito de los proyectos, aumenta la posibilidad de fracaso de este. Se recomienda partir de un diagnóstico para constatar las opciones que tiene la implementación contra el tipo de cultura predominante en la organización, después plantear formas de cambio dependiendo del tamaño del proyecto, de la complejidad y, como lo hacemos ahora último, del tipo de proyecto, del ciclo de vida del proyecto. Eso es todo. Gracias, Julio. Comentaría y quedó compartido, no sé si lo podés sacar, Sí, así ya. quizás nos podemos ver todos. Pero creo que todos tenemos experiencias de diferentes maneras de encarar el cambio. Quizás es cierto, no sé, en una de esas, como comentaba Nico, si los austríacos te cayeron sobre el operador, no hubo tiempo de preparar nada, pero sí creo que últimamente se dan más cambios en forma, me parece, emergente. Y emergente no significa que uno no tenga un plan y va revoleando, sino que en realidad tiene que estar mucho más preparado para ir adaptando a lo que va encontrando, ¿no? Según lo que comentaste vos recién, Julio. Sí, no, esa es la definición que traen los autores del artículo, que no hay un Está plan bien. definido, pero yo sí creo que debe haber unos puntos establecidos, sí. Sí, porque... Yo quiero hacer, perdón, Ángel. ¿No? Sí, levantaste la mano, sí. Sí. No, yo quiero hacer un comentario que yo noto dos cambios, y a raíz del pobre austríaco que vinieron ahora, que están hasta mañana, hay dos cambios que noto en estos años. El mandatorio que hablamos, por ejemplo, si cambian SAP, ¿no? Todos por ahí conocen lo que es SAP. Nadie opina nada. Te cambian el SAP, te cambian la versión, te agregan unas cosas. Después más vale, estamos con los tickets haciendo, che, no tengo esto, no tengo aquello, pero nadie se atreve a decir, no me consultaron. Es algo mayor, mandatorio. La empresa cambia el software en un planta de donde tienen en Europa y acá, y aprender. Instructivo y ver qué es lo que pasa. Pero después tenemos un cambio, como estamos atravesando ahora, de incrementación de volumen. Ahí sí me parece que, porque afecta a la producción, está dentro del flujo de proceso, donde hay gente involucrada que tiene que operar eso. El SAP también lo operamos, pero no sé, aprender la transacción en un instructivo, toda la parte IT o AC o no funciona, pero con un instructivo zafa. Entonces, yo lo que veo son dos cambios. El mandatorio ese que vos nombrás, lo dicen y hay que hacerlo, y mejor vas a putear, pero vas a tratar de aprenderlo rápidamente, porque si no, no podés seguir con tu trabajo. Y el otro es el que para mí es más importante, a mi nivel de producción, es el que dice, bueno, vamos a, como ahora, vamos a incrementar un 30% en una línea. Bueno, para eso, poner un calentador de mantas, cuál ponemos, cómo lo ponemos, ahí empieza todo ese tema. Esos dos cambios, o sea, de las dos maneras, yo no quiero que me consulten con un software que cambiamos, porque no me van a dar bola, por más que yo diga, aparte mi experiencia en un software es los tipos que programan, y hay mucha gente trabajando en eso, pero sí, cuando el flujo productivo, en mi caso, intervienen para incrementar la producción. O sea, eso es lo único que aporto yo. Gracias, Sí, yo lo Nico. veo, entiendo el punto. Me parece que sí. Cuando el enfoque del cambio es como este, que es el mismo que aparece en el artículo, cuando es directivo y viene, o de pronto sea, pues podría ser, no sé si sea magistral por el tema de que hay un tema de conocimiento, pero yo creo que es más directivo, se impone el cambio y se aplica. Yo creo que también hay una curva de aprendizaje y bueno, por el tipo de proyecto no tiene ninguna afectación, pero si el proyecto tuviera que ver con la producción, como tú lo acabas de explicar o algo, creo que la gestión sería lo obligatorio para que esa gráfica que tuvimos
de la implementación no nos lleve a que caiga abruptamente, sino que se continúe lineal y veamos los frutos de ese cambio. Totalmente. Creo que no quería interrumpirte, pero estamos sobre la hora, ¿no? Entonces, sería bueno ir cerrando, pues quizás también la gente tiene que hacer otras cosas. Pero sí comentarles que, bueno, la intención es seguir con este tipo de encuentros en donde vayamos planteando este tipo de teorías, modelos, empezamos a revisar qué es lo que habría que estar haciendo en cada caso y encontrar los temas de interés, porque también nuestro interés es buscar expertos que estén trabajando en gestión del cambio. Quizás vamos a tener la suerte de traer a algunas personas y la intención es ir buscando los temas de interés principal. Hoy la idea era justamente empezar a tratar de sacudir un poco esa timidez y que todos puedan aportar. También por las dudas, lo que hay es, tenemos un grupo de WhatsApp en donde estamos todos más interactivos, entonces alguien encuentra algo interesante y lo pone, etcétera. Entonces, quienes quieran se dirigen a nosotros, nos mandan un mail y los agregamos. Así que bueno, no sé si algún comentario más, Iván. No, Ángel, creo que ¿Estamos bien? estamos como para cerrar entonces. Bueno, entonces sí los queremos invitar a que propongan temas y que también, ya que proponen los temas, así como Iván o Julio me habían dicho, bueno, yo tengo este tema, dije, bueno, entonces traigan la guía y lancemos el debate. Otros también pueden hacer lo mismo. Así que nos vemos en el próximo encuentro, que estimo que va a ser dentro de 2 meses, y ya van a estar